A partir de este momento, presentamos Ahora con Roxana, una revista informativa de entrevistas y análisis. Bienvenidos. Les saluda su anfitriona Roxana Lizárraga, exministra de Comunicación de Bolivia, periodista, abogado. Bienvenidos a esta segunda temporada de los programas Ahora con Roxana. El día de hoy tengo el gusto de presentar a un personaje muy importante, a quien le hace frente a la dictadura en Venezuela, aliado para recuperar la libertad de Venezuela con María Corina Machado, y una persona reconocida como es Juan Pablo Huanipa, un venezolano, abogado y político, exdiputado, fue primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, líder del partido político Primero Justicia, exgobernador de Zulia. Está con nosotros. Muchas gracias por la atención, Juan Pablo. Muchas gracias a ti, Roxana. Y bueno, viviendo una situación compleja en el país, pero con mucha alegría y esperanza en el esfuerzo de lograr que haya un cambio político en Venezuela y que nos reencontremos con la democracia, con la libertad y que Venezuela vuelva a ser un país de oportunidades. Ojalá todos los políticos tuvieran ese corazón. Ojalá todos los políticos pensaran como lo está haciendo Juan Pablo Huanipa. En tus últimas declaraciones, Juan Pablo manifestaba que este es el momento de dejar todo lo personal a un lado, que la pelea es mucho más grande, es por la libertad de Venezuela y que ustedes tienen un pacto con el pueblo venezolano, ese pueblo venezolano que se ha movilizado al interior de Venezuela para sacar a la dictadura, pero también los millones de venezolanos que están por el mundo pidiendo a gritos la recuperación de su país. ¿Qué tan importante es tener esta posición en estos tiempos? Mira, en primer lugar debo reconocer el talante y la actitud del pueblo venezolano, la nación venezolana. En estos 26 años de dictadura chavista, madurista, ha tenido siempre una actitud de resistencia y ha tenido siempre una actitud de defensa y de respeto a los valores de la democracia, de la libertad, del Estado de Derecho, de la separación de poderes, del respeto a los derechos humanos. Y no ha podido la dictadura ni de Chávez ni de Maduro colonizar la conciencia del pueblo venezolano. Se han mantenido en el poder porque han contado con el control de la Fuerza Armada venezolana y de las instituciones que ellos mismos han llevado a convertirse en ajenas a lo que puede ser la realidad de un Estado de Derecho y en sumisas a un presidente que en este caso no es presidente. Maduro no es presidente de Venezuela. Maduro no tiene legitimidad para llamarse presidente. Maduro no fue electo presidente por los venezolanos. Maduro no puede llamarse mandatario de ningún país porque no ha recibido ningún mandato. Maduro perdió abrumadoramente el proceso electoral del 28 de julio y después de que a nosotros se nos hizo tan difícil la participación en ese proceso y la lucha hasta el punto de que 6 millones de venezolanos no pudieron ser electores, porque los que viven fuera no pudieron cambiarse de residencia. Los que viven dentro, que cumplieron la mayoría de edad, no pudieron inscribirse. Y a pesar de todo lo que fue el ventajismo, el abuso de poder, la represión, María Corina Machado nombraba jefes de campaña y de una vez los buscaban en su casa y los ponían presos. A pesar de todo eso, además de sumar el tema de quienes están en la embajada de Argentina en Venezuela. Pero además de todo eso, la gente logró llenarse de ánimo, participar, votar, ganar por 40 puntos de diferencia, demostrar el triunfo con las actas en la mano. Y bueno, Maduro cometió lo que hizo, que fue sacar un boletín escrito en una servilleta, sin ningún tipo de rigurosidad ni nada, sin soporte de actas ni nada, y después de sacar ese boletín, iniciar el proceso de represión más grave que ha vivido el país en las últimas décadas. Así que a todo eso nos hemos enfrentado y por eso
yo siempre tengo que decir que me quito el sombrero ante el pueblo venezolano, los que estamos dentro del país y los que están fuera del país. Porque si tú ves cada gira que hace Edmundo González alrededor del mundo, tú ves cómo en esa gira siempre tiene la compañía de cientos y miles de venezolanos que viviendo en esos países no olvidan su país y anhelan, muchos de ellos, regresar y rehacer su vida, reencontrarse con su familia dentro de Venezuela. Si bien la dictadura en Venezuela se mantiene, pero no será por mucho tiempo, debemos reconocer que ellos siguen avanzando, Juan Pablo, siguen avanzando y hace poco han convocado a nuevas elecciones que pretenden llevar a cabo en los próximos meses, tratando de validar su dictadura, demostrar que existe una fiesta electoral, como hacen las dictaduras en la región, pero a esto nos llama la atención la posición de algunos opositores a la dictadura. Y yo ya digo, opositores funcionales, opositores entre comillas, ¿por qué esta actitud de una persona del partido al que usted representa? ¿Por qué esa posición de convalidar e ir a unas elecciones y hacer una asamblea para convocar gente y que puedan presentarse en unas futuras elecciones? Bueno, mira, todo este tema de la participación o no en procesos electorales en medio de una dictadura siempre genera mucha controversia. Y esa controversia siempre ha estado presente en los momentos en que se convocan a elecciones en el país. Venezuela sufre, Venezuela padece, Venezuela vive una dictadura. Venezuela es un país secuestrado, secuestrado por un grupo de delincuentes que además tienen vinculaciones con la guerrilla, vinculaciones con el narcotráfico, vinculaciones con países que no creen en la democracia como Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, y eso Bolivia. claro, y eso nos afecta y nos afecta mucho porque nosotros somos más del mundo occidental. Nuestros valores, nuestros principios son esos valores que nacieron en la Grecia antigua y que los hemos defendido y que la alianza con la que Maduro se desenvuelve no tiene nada que ver con esos valores. Por eso nuestra alianza natural debería ser Estados Unidos, América Latina y América toda, y Europa debería ser esa la alianza natural de Venezuela. Pero más allá de eso, en medio de esta situación en la que se convoca a esta farsa electoral, ya ha habido el pronunciamiento de Edmundo González, que es el presidente electo de Venezuela, de no convalidar esa farsa. Ha habido el pronunciamiento de María Corina Machado, que es la líder indiscutible de la lucha que Venezuela está librando, negándose a participar en esa farsa. Pero además, la Plataforma Unitaria Democrática, de la que forman parte 10 partidos políticos, 8 de ellos anunciaron, y por eso se pudo hacer un comunicado de toda la plataforma, que no participarán en esa farsa. Lamentablemente hay alguna gente que considera que sí se debe participar y los argumentos que utilizan es que el voto puede ser una forma de lucha y que si no se vota se va a la abstención y yendo a la abstención se va a la nada. ¿Qué estamos diciendo nosotros? El voto es un mecanismo de lucha y claro que tenemos que defenderlo. Y si tenemos que defenderlo, defendamos el voto que emitieron o que emitimos los venezolanos el 28 de julio. Ese voto hay que defenderlo. Me dicen, no, que hay que defender los espacios. Bueno, el espacio más importante es Venezuela. Defendamos ese espacio que lo ganamos el día 28 de julio. No, pero es que la abstención es la nada. No necesariamente. Nosotros estamos desarrollando toda una serie de acciones concretas que van a llevar a la generación de presión dentro del país y que son acciones paralelas a la farsa electoral que convocó Nicolás Maduro. Entonces, todo lo que te digo va en función de desconocer la farsa a la que convoca Maduro con el único objetivo de legitimarse y de normalizar las cosas, de decirle al mundo que ya él es un presidente en ejercicio, que el país está activo, actuando en elecciones, después viene una propuesta de reforma constitucional, después vienen otras elecciones supuestamente a nivel municipal, como si nada hubiera pasado en el país y nosotros no lo vamos a permitir. Un tema muy delicado y sensible es la embajada argentina, donde el cuartel general prácticamente de ustedes se encuentra preso. Lo que viven las personas que están dentro de la embajada argentina muestra una
parte del debilitamiento que pueden ocasionar a ustedes teniéndolos presos al cuartel general prácticamente. Sí, fíjate tú, cuando María Corina nombra su equipo de campaña nacional y comienza a nombrar los jefes de campaña en cada estado del país, esas personas comienzan a ser detenidas. Detuvieron por lo menos a 5 jefes de campaña en 5 estados del país y fueron por los que forman parte del Comando Central. Ellos tuvieron que resguardarse en esa embajada de Argentina, embajada que ahora está en manos bajo la custodia de Brasil, y lamentablemente el régimen de Maduro ha irrespetado todo el ordenamiento diplomático internacional, todas las leyes internacionales en materia de asilos. ¿Qué tenía que hacer él? Únicamente darles un salvoconducto, que es el permiso para que ellos salgan de la embajada y se vayan del país. ¿A dónde? Argentina. Eso era todo lo que tenía que hacer. Pero la hazaña, esa actitud de tratar de humillar a la alternativa democrática, de generarle conflictos, etcétera, lo ha llevado a tener casi por un mes, porque fíjate que ellos los detuvieron en el mes de marzo. La elección fue en julio y ya en marzo habían varias personas detenidas por el régimen. El régimen quería anular cualquier posibilidad nuestra de participación en la elección y fuimos sumamente sagaces, incisivos, activos y logramos participar y logramos el resultado que tú conoces. Pero eso que pasa allí en la Embajada de Argentina no tiene absolutamente ninguna razón de ser y ellos han sido sometidos a una situación sumamente grave, sin contar con agua en muchas oportunidades, ahora sin contar con electricidad, que si la planta se dañó, que si les cortan la luz, que si les cortan el agua, que si llega el camión del agua no lo dejan pasar, y así van en una situación absolutamente deplorable que atenta hasta con su propia integridad física. Han intentado meterse en la embajada, es decir, han realizado una serie de acciones absolutamente negativas. Por eso nosotros tenemos que ser solidarios con todas las personas que están en la embajada, pero también solidarios con los presos políticos. Fíjate tú que en el momento en que se da esa ese falso boletín electoral, que comienza la represión, se detuvieron a 2.500 personas y en este momento hay aproximadamente 1.500 personas detenidas por la dictadura de Nicolás Maduro, entre ellos mi hermano, uno de mis hermanos que lamentablemente Exacto. también está detenido. Entonces yo digo, caramba, qué situación la que tenemos que vivir los venezolanos. Por un lado, 1.500 detenidos. Por otro lado, 28 personas muertas esos días del proceso electoral. Por otro lado, 4 personas muertas resguardadas supuestamente por el régimen en esas cárceles y en esas cárceles murieron. Por otro lado, gente en el exilio que ha tenido que irse del país. Por otro lado, gente en resguardo, como es el caso de María Corina o mi propio caso, que es lo mismo que la clandestinidad. Es decir, nosotros estamos en clandestinidad. Y yo me pregunto, ¿hasta cuándo esta gente va a seguir tratando de oprimir a un pueblo que lo tiene completamente oprimido, pero que el pueblo está consciente de su necesidad de lucha para salir de esta situación? ¿Tú sabes cuánto gana un venezolano promedio hoy? El sueldo mínimo en Venezuela no llega a los $3 al mes. La pensión que cobra una persona que tuvo 40 años trabajando en la administración pública o en la empresa privada del Seguro Social no llega a $3 al mes. Un profesor universitario, te habla un profesor universitario con más de 25 años dando clases por concurso en la Universidad del Zulia, que es una universidad nacional, cobra aproximadamente 15, quizás $20 al mes. Esos son los sueldos en Venezuela. Este es un país Iguales a absolutamente... los de Cuba. Es el Es modelo cubano el modelo cubano. duro, o sea, el modelo cubano penetrado completamente ya en Venezuela. Y el mundo tiene que conocer y la región tiene que conocer esto. Lo que yo sí puedo observar en todos los medios internacionales, en todas las redes de difusión, es que la lucha de los venezolanos ya no tienen la misma fuerza, ya el mensaje lo siento débil. Y por eso preguntaba, ¿han pensado en tratar de internacionalmente
buscar ayuda, lo tienen que hacer internacionalmente porque en Venezuela no hay condiciones. Sí, fíjate, hay un trabajo arduo que se está realizando. En algunos casos es un trabajo personal, en vivo, en otros casos es un trabajo virtual, en otros casos es un trabajo clandestino. Es decir, hay una fuerza de trabajo que está desarrollándose y que está echando hacia adelante en medio de profundas dificultades. Nosotros contamos con gente que ha sido, por ejemplo, jefe de campaña en un estado del país, que ha tenido que irse del país, y él sigue, esa persona fuera del país sigue activando desde la perspectiva de la asistencia a reuniones, de la preparación de material para sus redes sociales, etcétera, etcétera. Pero evidentemente en terreno se busca otra persona que acompañe el esfuerzo, el trabajo que aquella venía haciendo. Entonces se complementan y se amplían los comandos, se integran los que están fuera del país, que son muy útiles, y los que estamos dentro del país, que también somos útiles. Y dentro del país, como te digo, algunos pueden transitar libremente, aunque se les puede presentar problemas, y ha habido detenciones por esa razón, por gente que se ha confiado, y bueno, lo detienen y de repente de una vez a uno de los centros de reclusión de la dictadura, gente que está en la clandestinidad, como es mi caso, pero por no estar preso, tengo facilidades por lo menos para comunicarme, para estar contigo en este programa, para conversar. Eso lo podemos hacer. Entonces estamos tratando de que cada uno pueda ser útil desde su propia perspectiva y desde su propia realidad. Y obviamente nosotros siempre decimos que la lucha es una lucha de los venezolanos, que a nosotros nos corresponde la primera responsabilidad para vencer a Nicolás Maduro y para lograr que este país sea libre, democrático y próspero, pero necesitamos el acompañamiento internacional, necesitamos la ayuda internacional. Pensar que el asunto de Nicolás Maduro es un asunto que se queda en Venezuela es una miopía de miras. Pensar que Maduro no va a ser ningún factor de inconveniente o problema para la región es un error. Maduro es un problema para la región, es un problema para el mundo occidental, y creo que ahí tenemos todos que actuar para vencerlo. Ya lo hicimos aquí electoralmente, pero bueno, ahora hay que presionar para lograr que lo que pasó el 28 de julio se convierta en una realidad fáctica, que es el cambio de gobierno que anhela tanto la gran mayoría del pueblo venezolano. ¿Por qué Edmundo González no juramenta en una embajada venezolana fuera de Venezuela para así posesionar, por ejemplo, a María Corina Machado como vicepresidenta de Venezuela y quien estaría dentro de Venezuela y podrían tomar acciones? ¿Por qué no se da esta figura? Mira, todo eso se ha discutido y se ha conversado. El mundo ha llegado a la conclusión de que a él no le parece un buen mensaje juramentarse fuera del país. Su objetivo estuvo en venir al país y dentro del Palacio Federal Legislativo asumir la presidencia de la República, porque él sí recibió el mandato del pueblo venezolano con cerca de 8 millones de votos, quizás más, porque recuerda que nosotros logramos el 85% de las actas. Si hacemos una regla de 3, llegamos a los 8 y un poquito más millones de votos obtenidos por Edmundo González, lo cual es una victoria aplastante frente a Nicolás Maduro. Entonces él ha considerado que juramentarse fuera no sería conveniente, y que él como presidente electo puede seguir desarrollando una agenda, es recibido por los distintos presidentes del continente y como por los distintos presidentes de Europa como presidente electo de Venezuela. Y él siente también que juramentarse en este momento fuera del país podría hacer pensar a la población que queda lejos la juramentación real cuando asuma definitivamente la presidencia de la República. Por esas y otras razones se ha decidido no asumir una juramentación fuera del país, pero su lucha como presidente electo es una lucha que está desarrollando día a día con mucha tenacidad y con mucha constancia. Es bueno decirle a todos los venezolanos y también a los que no somos venezolanos, pero estamos pendientes de lo que vaya a pasar en este hermoso país, decirles que es tan importante que se confíe en la oposición, en la gente que ha llevado hasta este punto a Venezuela,
y que no decaigan en los ánimos. Es muy importante. ¿Para cuándo la libertad? Dicen muchos venezolanos con los que he podido tener la posibilidad de conversar, me dicen que prácticamente piensan que la libertad no va a llegar, que ya ha pasado 7 meses de la victoria y que no se han tomado las acciones y que todo es un fracaso. O sea, la narrativa de la dictadura está penetrando en también los venezolanos y los no venezolanos. Sin duda hay un momento que podríamos calificar de bajón. La gente siente que no se ha logrado, que lo que pasó el 28 de julio, que fue el triunfo de Edmundo González, haya sido reconocido por el dictador Maduro, y era algo que también se preveía. O sea, era bastante lógico pensar que ellos no iban a querer respetar un resultado electoral. Pero más allá de eso, el país sigue adelante y sigue adelante en una actitud de resistencia. Creo que tenemos un liderazgo sólido en María Corina Machado, en Edmundo González, y este es un momento como para relanzar esa lucha desde la perspectiva de primero saber con quién contamos. Es decir, contamos con quien esté convencido de que nuestra lucha es en favor de lograr que la soberanía del pueblo venezolano, que se manifestó claramente el 28 de julio de 2024, sea respetada. Quien considere que ya Maduro se quedó allí, no hay nada que hacer, hay que convivir, con ese no contamos. Entonces, primero, saber con quién contamos. Segundo, reconocer, como te digo, el liderazgo tanto de María Corina como Edmundo, que han sido liderazgos legitimados. El de María Corina el 22 de octubre del año 23, cuando quedó electa como candidata presidencial, y luego en el ejercicio, en la conducción de su liderazgo de la Alternativa Democrática. Y Edmundo González, que se legitimó el 28 de julio, siendo electo como presidente de Venezuela. Luego de eso, tenemos que relanzar nuestra organización, formarnos en lo que es resistencia civil y llevar adelante acciones que generen presión interna y presión internacional en contra de Nicolás Maduro para lograr su desestabilización y el cambio político en Venezuela. Esa es la ruta que tenemos planteada y lo estamos haciendo con mucho ánimo y con mucho patriotismo, y obviamente todos tenemos que convencernos de que sí es posible. Con constancia lograremos salir de esto. Conocemos muy bien la línea que tiene el gobierno del presidente Trump en los Estados Unidos frente a las dictaduras de la región. Conocemos de la voz del secretario de Estado, Marco Rubio, cuál es la línea que se va a tomar y se va a adoptar con Venezuela. Pero las últimas declaraciones del enviado especial del presidente Trump, en sentido de que Maduro no está, o más bien el presidente Trump no está en la línea de desmontar las dictaduras de la región o los regímenes, pone muy en cuestión algo muy esperado por los venezolanos y los latinos que estamos en busca de la libertad. ¿Cómo aprecias estas declaraciones? Mira, en principio había mucha expectativa en Venezuela con respecto a la llegada de Trump, y mucha gente luego de lo que pasó el 10 de enero consideraba que bueno, que ahora teníamos como que apostar a lo que pudiera hacer Donald Trump en favor de Venezuela. ¿Qué ha pasado? Que Donald Trump comenzó su periodo de gobierno, que tiene escasamente un mes, con una posición de defender su punto de vista y de defender su público norteamericano. Es decir, hizo una serie de ofertas al electorado que asume que debe cumplir y está tratando de priorizar eso. Sin embargo, él está consciente de la situación venezolana y en varias oportunidades ha dicho lo que significa Maduro para Venezuela y para la región. Creo que todo el objetivo de lograr ese cambio político es algo que nos compete a nosotros, y creo que nosotros podemos convencer no solamente a Trump, sino a todo el mundo democrático, a todo el mundo occidental, de la necesidad de acompañamiento que tenemos. Pero eso depende de las acciones que nosotros realicemos, que estamos dispuestos a realizar, que las vamos a realizar en favor de generar cada vez más presión interna, y estoy seguro que eso motivará la activación de la presión internacional como herramienta fundamental para el logro de nuestros objetivos. Insisto, nosotros somos responsables de dar la pelea y de lograr el escenario adecuado
para que el cambio político se dé en el país. Esa responsabilidad la estamos cumpliendo. En ese esfuerzo necesitamos el apoyo internacional. Así como cuando Bolívar dio su campaña admirable y su lucha en favor de la liberación de tantos países y de repente se fue a Inglaterra a buscar apoyos internacionales para la lucha que libraba en Venezuela, creo que en este momento es necesario que nosotros demos nuestra lucha, pero que tengamos ese apoyo internacional. Y yo tengo la convicción de que lo vamos a lograr. Juan Pablo Huanipa, esto es hasta el final. Esa es la idea. Nosotros hemos dicho que esta es una lucha hasta lograr que Maduro salga del poder que usurpa. Maduro es usurpador de la presidencia de Venezuela. Maduro atracó a mano armada la presidencia de Venezuela. Maduro no ganó ningún proceso electoral. Eso lo sabe él. Eso lo sabe una de sus mentoras y quizás una de sus mentes, que es su esposa Cilia Flores. Eso lo saben todos los dirigentes del PSV. Eso lo saben todos los militares que además fueron guardianes del proceso electoral y estuvieron allí y en varios centros de votación cantaron los resultados. Eso lo sabe el país, eso lo saben los integrantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así que con toda esa verdad nosotros vamos a seguir luchando hasta que se restituya el derecho de los venezolanos que fue violentado el día 28 de julio. Y eso es hasta el final. Hasta el final. Juan Pablo Huanipa, quiero pedirte estas últimas palabras para los países de Ecuador que se están prontos a llevar a cabo una segunda vuelta y las elecciones, para los nicaragüenses que también viven bajo el régimen del dictador Ortega, para cubanos que están por todo el mundo, para gente boliviana que también es víctima de las garras de esta dictadura del modelo cubano, para gente de Colombia que está en estos pasos, para los mexicanos también que están en la misma línea, y otros países como Honduras que pretenden volverlo socialista. Tus palabras para toda esta gente, para estos pueblos, por favor, de la experiencia propia. Miren, yo sé que ha sido muy difícil cada uno de los procesos en distintos países de América para lograr que haya estabilidad, que haya institucionalidad, que haya democracia, libertad y Estado de Derecho. Eso es lo que necesitamos nosotros. Y con eso podemos ser mucho más grandes, podemos lograr muchas cosas. Mira, a veces yo veo actitudes pesimistas con respecto a Latinoamérica y se dice que bueno, que no podemos estar a la vanguardia de los cambios, que no podemos estar a la vanguardia del desarrollo. Mira, si nosotros logramos, recuerda, las últimas personas que lograron el Premio Nobel de Economía, que escribieron el libro ¿Por qué fracasan los países? Y otros libros, establecen claramente que si hay instituciones políticas que funcionen adecuadamente, las economías tienden a crecer de una manera exponencial. Esa es la tesis básica que ellos muestran. Bueno, nosotros tenemos que lograr que haya instituciones políticas que funcionen. Yo los invito a seguir luchando. Sé que es difícil, el caso cubano, el caso nicaragüense, el caso boliviano, ahora que vienen las elecciones en segunda vuelta en Ecuador, lo que sucede en México, en Colombia, en Brasil. Bueno, yo creo que es oportuno que los pueblos entendamos y actuemos como naciones que buscan que sus países tengan instituciones y puedan funcionar de acuerdo a lo que es el sistema democrático y de acuerdo a lo que son las libertades que se disfrutan en distintos países del mundo. Esa es una lucha que tenemos que librar y tenemos que acompañarnos unos a otros en estas luchas para que luego de que logremos esta liberación de distintos países podamos echar juntos adelante a América Latina para demostrarle al mundo entero que podemos ser juntos una gran potencia. Hacia allá tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Que las fuerzas del cielo estén con los venezolanos. Que Dios los bendiga, los proteja, los cuide y los guíe. Muchas gracias por tu tiempo, Juan Pablo Huanipa. Y no será la última entrevista, sino que tendremos más para hablarle no solo a los venezolanos, sino a la región. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roxana, y seguimos en contacto.